Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy tenemos una gran entrevista porque es una gran mujer dominicana, una mujer que ya tiene su nombre escrito en la historia de nuestro país. Hablamos de la licenciada María Teresa Cabrera. Ella es presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Además fue candidata a diputada en el 2010. De manera que estamos en presencia de una mujer política, pero aparte de eso también una mujer que trabaja en la parte social. Hace un par de días se publicó en la prensa algo que a nosotros realmente nos ha llamado poderosamente la atención. Fue un reportaje que hizo el periódico Diario Libre sobre los feminicidios. Lo vamos a presentar en el transcurso de este programa con nombres, cantidad de mujeres, en fin, todo lo que ha acontecido con las mujeres este año fundamentalmente. Queremos felicitar al periódico Diario Libre porque dedicarle casi 3 páginas a esto es para que la gente sepa hasta dónde esto ha calado el feminicidio en la República Dominicana o los feminicidios en la República Dominicana. De manera que vamos a invitar a los amigos telespectadores para que estén a la expectativa, porque va a ser justamente hoy cuando vamos a presentar ese trabajo, para mí, extraordinario que publicó Diario Libre. El jueves de esta misma semana que termina, se produjo un feo espectáculo en el Senado de la República, que nosotros creemos que eso no debe volver a suceder. Un enfrentamiento verbal entre 2 senadores que tal vez pensando que lo estaban haciendo muy bien, se olvidaron de que lo estaban haciendo pésimamente mal. Porque la gente, cuando un senador habla de esa forma, cuando 2 senadores se desafían y se tiran todos los trapitos al sol, como dicen, ¿qué se puede esperar entonces de un hombre del pueblo? De un hombre que no tiene la investidura de un senador. Y aún teniendo un presidente en el Senado, un hombre pacífico, un mediador, aún así, violentaron todas las normas que debe tener un legislador. Y esto da mucha pena porque eso es perder la calidad para llamar al pueblo, a los humildes de este país, a que no actúen igual que ellos. Nos sentimos, en nuestra condición de ex legislador también, nos sentimos mayúsculamente dolidos por esto que pasó el jueves de esta misma semana en el Senado de la República. Esperamos que esto no vuelva a suceder, que no vuelva a suceder. ¿Qué mensaje le están enviando a las poblaciones, a los que ellos representan en sus respectivas provincias? Que así es que se discute, como si fuéramos salvajes. Yo creo que esto no debe suceder más en República Dominicana. Por eso lo comentamos y por eso nos duele tanto que haya pasado esto en nuestro país. Bueno, de todas maneras hay que decir que hay casos, el caso de los que están presos, la gente dirá, bueno, ¿y cómo había tanta capacidad para hacer tantas cosas negativas desde un cargo de Procurador General de la República y otros más que están encartados? Esas cosas realmente ponen a uno a pensar. Se va a los cargos a hacerse dueño de lo que no es dueño, de lo que son los dineros. Bueno, pausamos amigos por unos cuantos segundos para volver con nuestra invitada especial, que es muy especial, una mujer que todo el mundo la quiere, la respeta y la admira, sobre todo por su don de gente y por su gran preocupación que ella tiene por los excluidos de República Dominicana. La licenciada María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. Pausamos. Iniciamos formalmente El Pueblo Cuestiona con la honradora presencia de la licenciada María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, una mujer que ya tiene su nombre escrito en la historia de República Dominicana. Díganos, ¿cómo usted analiza, porque usted además es una política también, cómo usted analiza la situación actual de República Dominicana? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Hace tiempo que no nos
nos conversábamos. Hace tiempo que usted no venía a su programa. A mi programa, así es, porque este es mi programa, Claro. Gracias del alma. Yo creo que, bueno, en la República Dominicana la situación actual está caracterizada por las expectativas generadas en la ciudadanía, en esa voluntad que se expresó en la coyuntura del 20 de la mayoría de generar un cambio en la dirección política del Estado. El tema de la pandemia, ahora los reflejos de una situación internacional causada, digamos que se profundiza con el conflicto, la guerra entre Rusia, Ucrania, la OTAN, Occidente, en fin. Y obviamente alrededor de esta coyuntura, una de los temas que generó mucha atención de la ciudadanía tiene que ver con la cuestión de la justicia, el tema de la corrupción, el tema de la impunidad. El pueblo dominicano se había movilizado 2 años de manera sistemática, de manera sostenida, contra la corrupción y la impunidad, en ese movimiento que fue la Marcha Verde, y que surge como una respuesta al nivel de indignación que se generó cuando se recibió la información de la confesión de la empresa Odebrecht en relación a la cantidad de dinero que había pagado en soborno en la República Dominicana para obtener obras, contratos con el Estado Dominicano. En ese sentido, ese movimiento yo creo que se hizo como un antes y un después en la lucha por el fin de la corrupción y la impunidad en la administración pública. El presidente de la República, al designar a la magistrada Miriam Germán Brito, una mujer que tiene una trayectoria limpia, una trayectoria ejemplarizadora, una trayectoria que toda la sociedad reconoce en la justicia como en calidad de jueza, y que la última de los actos indignantes de Yanalán, yo diría que con el apoyo del presidente de la ocasión, fue aquel espectáculo que montó en el escenario del Consejo. Cobarde espectáculo. Exactamente. Muy cobarde, muy Quiso maltratar a esa mujer. Exacto. Y eso generó una indignación en la sociedad, y yo creo que también la sociedad hizo el reclamo, ¿no? Esperaba que fuera designada como Procuradora General de la República, y el presidente de la República correspondió a eso, con lo cual expresó una voluntad que es novedosa, porque lo que conocemos nosotros en la cultura política nuestra es que el presidente de la República designa en la Procuraduría a alguien que le deba obediencia, a un allegado de él, de su estructura entorno partidaria. No se había visto algo así. Entonces eso es novedoso y generó muchas expectativas, y en efecto yo creo que los casos que se han presentado y los que ya han sido formalmente presentada la acusación, como el caso Antipulpo y el caso Medusa más reciente, hace pensar a qué nivel llegó el grado de degradación ética, degradación moral en el ejercicio de la cosa pública. Porque lo que denunciábamos en las marchas de Marcha Verde se quedó corto en relación a lo que hemos visto en el expediente Medusa.
Y lo que hemos visto, yo creo que hay que decir que no es simplemente la acusación que formula el Ministerio Público, sino que cada acusación está acompañada de evidencia. Señores, eso es una cosa impresionante. Solamente yo me puse así a pensar en algo rápido, como el tema del acceso al agua. La cantidad de familias que ha vivido en República Dominicana sin tener acceso a agua potable, un derecho humano fundamental. Y uno compara el volumen de dinero que está envuelto en esa mafia que se articuló desde la instancia que tenía la responsabilidad de velar para que cosas como esa no pasaran. Porque eso es lo grande, ¿sí? No se trata de cualquier institución, se trata de la Procuraduría General de la República, que como su nombre lo indica, tiene la encomienda de procurar evidencias de acciones delictivas que permitan sancionar esas acciones para enviar un mensaje educativo a la ciudadanía. Y desde allí, entonces, se estructuró aquel entramado que se ha puesto en evidencia con esta acusación que ha formulado el Ministerio Público. Yo creo que hay dos cosas que decir. Lo que está pasando en este sentido es esperanzador, porque cualquier sociedad que continúe en ese derrotero tiene que llegar al precipicio. Nada bueno puede esperarse. Entonces, que haya este nivel de trabajo, de profesionalidad, de entrega, de sacrificio, porque esa gente está trabajando horas extras para poder abordar la cantidad de casos y la profundidad y las ramificaciones que van descubriendo en estas investigaciones. Eso es esperanzador porque la sociedad dominicana necesitaba que algo así ocurriera para procurar ponerle un pare a esa práctica, pero también porque ese dinero que se escapa vía la corrupción hace falta para financiar políticas públicas que impacten en la calidad de vida de la gente. Y en ese sentido yo creo que esto es importante, es muy esperanzador, aunque estremecedor. Nunca habíamos visto un expediente en el que se acusaran apellidos sonoros. Aquí las leyes siempre fueron para los de a pie, para las personas que se roban una gallina, que se roban un racimo de plátano, que se roban una chinola. Sabemos de un caso reciente que se le sentenció a una persona 1 mes de cárcel por cada chinola que robó en una finca. Pero eso es para los de a pie. Nunca habíamos visto que estos apellidos de renombre aparecieran en una acusación. Y yo lo digo no para alegrarme de que pase, lo ideal es que no existiera la necesidad de tener que presenciar un expediente como este. Pero dado que ocurrieron los hechos, es importante que se envíe un mensaje de que la ley realmente es para todos y para todas. No importa la clase social, no importa la bandera partidaria. Creo que también hay que destacar que en estos procesos que está impulsando el Ministerio Público hay casos de la actual gestión. Es decir, que no se está mirando si es persiguiendo solamente lo de la a los de ayer, sino a los de hoy, sino a todos y a todas. Y a mí me parece que eso es significativo, es esperanzador y muestra y confirma la importancia que tiene que la ciudadanía se apropie de la problemática que les afecten y decida movilizarse para tratar de transformar esas realidades. Y también creo que vale como experiencia de esta
de esto que estamos viendo, la importancia que tiene insistir en la necesidad de establecer un ministerio público que sea realmente independiente, que no le deba obediencia ni a los poderes políticos, ni económicos, ni de ninguna naturaleza. Yo creo que eso es muy importante. Bien, queremos invitar a los amigos telespectadores a que no se pierdan en el transcurso de este programa el reportaje extraordinario que hizo el prestigioso periódico Diario Libre sobre los feminicidios. Y además es una forma realmente de nosotros ser solidarios con aquella campaña que hay contra los feminicidios en República Dominicana. De manera que no se lo pierdan, dentro de algunos momentos estaremos presentando este reportaje que publicó magistralmente el periódico Diario Libre. Pausamos. Continuamos, amigos, con su programa El Pueblo Cuestiona Hoy, con El Pueblo Cuestiona y la Mujer, porque tenemos a una gran mujer dominicana, una mujer que la mayoría de los que la conocemos la respetamos y la admiramos por todo cuanto ella ha aportado a nuestro país. Bueno, en la situación actual que vive el país políticamente, ¿qué está haciendo, qué piensa hacer la licenciada María Teresa Cabrera políticamente? Bueno, nosotros pensamos que en la coyuntura actual, los sectores democráticos, progresistas, de izquierda, tenemos el deber, la responsabilidad histórica de intentar construir una experiencia unitaria que posibilite articular una propuesta progresista de izquierda, una propuesta popular, que pueda, digamos que corresponder a ese segmento de la ciudadanía que espera una alternativa diferente, una propuesta política alternativa a lo que hemos tenido. Nosotros sentimos que en esta coyuntura, así como de cara a la coyuntura del 20, la urgencia que tenía la sociedad dominicana era desplazar al Partido de la Liberación Dominicana del poder por las razones que todos conocemos. Ahora el desafío y la responsabilidad es intentar construir una gran articulación de los sectores alternativos. Construir una experiencia unitaria que supere las experiencias que hemos tenido y que no han tenido buenos resultados, porque se han limitado a una unidad simplemente de sigla. Nos parece que en esta experiencia tiene que haber una gran articulación de las expresiones organizadas que existen, pero también articular con núcleos ciudadanos y ciudadanas que piensan en una opción política que se plantee abordar problemas, cualidades, digamos, esenciales del régimen político que no han sido alteradas en lo que conocemos como el periodo de la transición democrática. Por ejemplo, en la centralización del poder y también de la riqueza. Nosotros tenemos una sociedad que lleva más de 60 años de crecimiento económico sostenido, pero la desigualdad social persiste. Y persiste porque efectivamente no tenemos políticas públicas de redistribución de la riqueza. Hace falta, no se puede atacar la desigualdad sin ver el tema de la distribución de la riqueza que se genera con el trabajo de mucha gente, de los trabajadores y las trabajadoras, pero que se concentra en muy pocas manos. Yo creo que nosotros tenemos el desafío de transformar la salud en un derecho y no en una mercancía, que es lo que
está ocurriendo en la República Dominicana. Las ARS han devenido en empresas que, como es la lógica empresarial, su razón de ser fundamental es ganar, acumular. Y en ese afán de lucro se recortan servicios, se apelan a cualquier mecanismo para decir esto no se cubre, esto no está incluido, el plan básico se modifica, se reduce cada vez más y la gente tiene que contar con recursos para poder pensar en la posibilidad de superar una situación de salud. Además de que un sistema de salud eficiente tiene que pensar no en lo curativo simplemente, sino justamente en evitar que la gente se enferme. Es decir, lo preventivo tiene un componente fundamental. Pero además, y ahí conecta con la educación. Pero además que sale más económico lo preventivo que lo curativo. Claro, por supuesto. Pero lo curativo, la dimensión curativa es el negocio. Para los que quieren negocio, no le dan importancia al tema de la prevención, porque justamente su negocio es que la gente se enferme, ¿verdad? Pero un Estado que tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, sí tiene que preocuparse por esa dimensión preventiva. Pero si usted va a los fondos de pensiones, estas empresas, las AFP, que son propiedad del sector financiero, lo que han hecho es multiplicar su ritmo de acumulación a costa de los recursos de los trabajadores y las trabajadoras sin que exista una garantía mínima. No existe la más mínima posibilidad de que con ese sistema de las AFP haya un retiro digno para los trabajadores y las trabajadoras. Ese es un tema serio también. Nosotros tenemos desafíos tan importantes como el de la educación, por ejemplo. Ese tema que usted anunciaba en la introducción del trabajo que hizo el Diario Libre sobre los feminicidios en la República Dominicana, dan cuenta de una tragedia social. Una tragedia social. Una gran tragedia social. Exactamente, una gran tragedia social. Y resulta que cuando nos adentramos a los factores causales de este problema, tenemos que detenernos en la educación, porque hay un problema cultural que tiene que ser trabajado para poder abordar de forma integral el tema de los feminicidios. Necesitamos una educación que forme desde temprano para la igualdad, para enseñar, educar a hombres y mujeres, a niños y niñas, que ambos son seres humanos con iguales derechos, que ninguno es dueño del otro, que ninguno tiene derecho a disponer de la vida del otro, a entender al otro como, a la otra en este caso, como una propiedad suya. Entonces, ese es un desafío que también tenemos. El tema de los embarazos en adolescentes pasa por un tema de educación también. Que una dimensión de la educación que está ausente, que es la educación sexual. Entonces nosotros tenemos muchos desafíos. En ese sentido, creemos que hace falta construir, articular una propuesta de izquierda, una propuesta amplia, democrática, popular, que se plantee convertirse en una opción de poder que pueda ganar espacio a nivel del Congreso, a nivel de los municipios, y que pueda plantearse la conquista del poder para llevar a cabo esas transformaciones que son necesarias para generar una sociedad más inclusiva, más equitativa, donde impere la justicia social y el fortalecimiento de las instituciones. En ese orden, entonces, estamos trabajando. Creemos que tiene que ser una experiencia novedosa, que tiene que haber una articulación de la sociedad, de un segmento de la sociedad que
que reclama esto y las expresiones organizadas, y que con un método democrático se puedan, a partir del surgimiento de distintas precandidaturas, elegir propuestas comunes a todos los niveles, que pueda dar un salto desde desde el horizonte, digamos, del campo democrático popular en el escenario político dominicano. Hay otro tema que debemos buscar de usted que nos dé su opinión, los embarazos en adolescentes. Justamente de eso lo conectaba con el tema de los feminicidios y el tema del sistema educativo. Si nosotros estamos entre los primeros lugares en los países de la región en los embarazos en adolescentes, esa también es una tragedia social, porque usted sabe lo que significa para la vida de un adolescente que siendo niña se convierte también en madre de niña o de niño. Lo que es el efecto que tiene en su vida, en la posibilidad de continuar con su proceso formativo, de insertarse, desarrollar de sus a estudios, plenitud, poder estudiar, poder entablar, crear una familia cuando estás en condiciones de hacerlo. Eso pasa por un tema de la educación también, porque nosotros en el sistema educativo nuestro no tenemos educación sexual. Está demostrado que esa población de adolescentes que tiene acceso a una mejor educación, una educación integral que incluye la educación sexual, el nivel, el porcentaje de embarazo en adolescentes se reduce dramáticamente. ¿Dónde aumenta? Justamente en las adolescentes que provienen de familias empobrecidas, excluidas, marginadas, que no tienen la posibilidad de acceder a una buena educación. Sin un hogar estable. Exactamente, entonces todo esto confluye para que ese círculo se reproduzca, y eso tiene una repercusión también en la pobreza, en la marginalidad, porque se mantiene el círculo, no puede salir, y el niño o la niña que nace también de esa adolescente, esa es la misma situación que le espera. Entonces un problema social muy serio que tiene que ser abordado con políticas públicas integrales, dentro de las cuales el tema de la educación integral es un componente fundamental. Y aquí tenemos la dificultad de que hacemos acuerdo, firmamos un pacto educativo en el 2014 que se extiende hasta el 2030. En ese pacto participaron todos los sectores vinculados a la educación, las instituciones formadoras, participó el gobierno, participaron organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, todos firmaron ese pacto. Ahí hay 114 compromisos, y cada uno de esos compromisos tiene quién tiene la responsabilidad de impulsarlo, cuánto corresponden al MINER, cuánto al MESI, cuánto a Infotep, cuántos son de gestión colegiada de las diferentes instituciones, pero nos olvidamos, está guardado, ahí se establece el tema de la educación sexual, ahí se establece el tema de la educación para la igualdad, ahí se establece el compromiso de ir incluyendo los niños y niñas desde los 3 años en el sistema educativo formal, que es una cuestión fundamental para pensar en elevar la calidad de la educación. Entonces tenemos muchos desafíos. Hace falta un compromiso con esa mirada de inclusión, una inclusión que no se quede en el discurso, sino que tenga concreción en las políticas públicas que se implementan cotidianamente. Bien. Invitamos a los amigos telespectadores a que no se pierdan en un momento pues el reportaje que publicara el periódico Diario Libre sobre el feminicidio o los feminicidios en República Dominicana. El tiempo ha finalizado realmente para esta primera parte
Invitamos a que continúe con el Pueblo Cuestiona para que se enteren de cosas que muchas gentes pues no saben ni se imaginan que está pasando con los feminicidios. Por eso queremos felicitar al periódico Diario Libre por el valor que tuvo de presentarnos a nosotros, o sea, al pueblo dominicano, cuál es la situación real. Y una vez más protestar por la actitud asumida por dos señores legisladores, dos senadores, que hicieron un escándalo el pasado jueves en el hemiciclo, enviando el peor de los mensajes a la juventud dominicana. Si eso pasa en el Congreso Nacional, ¿qué no pasará en uno de nuestros grandes barrios marginados? Será pues, amigos, hasta la próxima, después de escuchar lo que se va a leer a continuación sobre los feminicidios. Queremos agradecer infinitamente a esta distinguida mujer dominicana, valiente mujer dominicana. La conozco hace tantos años, digo, no tantos años así como para decir que somos la licenciada María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y además fue candidata también a diputada al Congreso Nacional. Lástima que no llegara, porque desde esa tribuna pues ella pudo haber hecho muchas cosas en favor del pueblo dominicano. Ercilio Veloz estuvo con ustedes. Gracias, licenciada. Gracias a usted. Diario Libre, 11 de julio del 2022. Margarita Cordero. Ellas se llamaban Un semestre sangriento, 37 feminicidios que la sociedad pasa por alto. Con sus 13 feminicidios consumados y sus 6 intentos fallidos, abril ha sido el mes en el que la violencia de género cegó más vidas de mujeres durante el primer semestre de este año. Desde enero hasta junio, 37 mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas. En 12 de los casos, los feminicidas se suicidaron. Varios de los feminicidios fueron cometidos delante de los menores, procreados con la víctima o hijos de esta de una relación anterior. El número de feminicidas que se suicidaron durante este lapso equivale al 32.5% de los agresores. Todavía, insuficientemente estudiado, el fenómeno se extiende en el país y en el resto del mundo occidental y encuentra explicaciones que terminan remitiendo al lugar común del remordimiento, la vergüenza social o la elusión consciente de las conciencias de sus actos por el agresor. De hecho, estas últimas explicaciones siguen siendo las más socorridas, pero no son las únicas. Estudiosos y estudiosas de la violencia de género han aventurado otras hipótesis que interpretan el suicidio del feminicida como culminación de la propia conducta machista. Muerta, la que era el alimento cotidiano de su masculinidad tóxica, la vida del feminicida pierde sentido porque su acto lo ha llevado a quedarse sin el objeto de su control. Un artículo de Andrés Montero Gómez, publicado por el periódico feminista Mujeres en Red, desmonta el presunto miedo a la sanción social, partiendo de que la violencia contra las mujeres, aún la extrema, está legitimada por la cultura, por lo que el feminicida no teme ser sometido al juicio o condena social. Además, la propia y sistemática conducta agresora evidencia su impermeabilidad a las eventuales desaprobaciones. De hecho, una revisión a vuelo de pájaro de la prensa dominicana alojada en Internet vendría a avalar la tesis de Montero Gómez. En un significativo número de casos, los medios anteponen los datos del feminicida, suicida o no, a los de la mujer asesinada. Los celos siguen ocupando titulares y las bondades del carácter del agresor reveladas. Era un hombre tranquilo, nunca lo vieron ejercer la violencia contra su víctima, era trabajador, buen vecino, por lo que su inesperado acto consterna al entorno, paralizado en su asombro.
Las publicaciones más procaces, aunque también prensa seria, utilizan un lenguaje ofensivo contra la víctima o les dan crédito a las declaraciones del verdugo sin ningún esfuerzo de comprobación. Sirva como ejemplo el titular: Hombre mata mujer porque lo contagió de enfermedad. Un periódico serio se hizo eco del feminicidio solo en el segundo párrafo. Afirma que, según versiones, esta habría sido la causa. Empero, su titular y el primer párrafo de la noticia, este contagio no comprobado se toma por un hecho. Casi todos los agresores matan a la mujer después de que ella haya decidido abandonarles, expone Montero Gómez. Es la pérdida de control lo que precipita el asesinato y también el suicidio posterior. En violencia sistemática, el agresor machista ha construido su universo vital prácticamente alrededor de la dominación traumática de una mujer. Cuando es prolongado, el sometimiento de otro ser humano acaba convirtiéndose en el centro de la vida del agresor. Es el referente que le otorga significado primordial a su existencia. Cuando desaparece ese centro, la vida pierde sentido para el torturador. La violencia vicaria también está presente en los feminicidios cometidos en el país desde enero. El caso más resonante es el de Reina Margarita Pérez Mella, madre de la chef Raquelita Guerra, muerta de 25 puñaladas por su ex suegro.